Bienvenidos y bienvenidas a la segunda temporada de Pymes Bullseye. Yo soy Jerry, su host, y en esta ocasión, para abrir la segunda temporada, un rostro pues familiar o un apellido familiar. Si recuerdan, la temporada pasada tuvimos a Ale Hidalgo, hoy tenemos a Tony Hidalgo, contador, fotógrafo, dueño de H&H Servicios Contables. Tony, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te trata el día? Hola, ¿qué tal, Jerry? Muchas gracias. Todo excelente, hasta ahorita todo muy bien y aquí un gusto estar con todo tu público. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, ya sabes. Este es su espacio para que prácticamente lleguen, nos cuenten su historia, se puedan lucir aquí con nosotros y pues nada, qué mejor que contar la experiencia de cada quien emprendiendo o en este mundo empresarial ya existente, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una de las preguntas obligadas. Yo creo que ya todos nos la sabemos, pero la vamos a repetir. Háblanos de ti, Tony. ¿Quién es Tony? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace de hobby? Claro. Háblanos de ti. Bueno, pues me presento. Mi nombre como contador es Marco Antonio Hidalgo. Pero además de ser contador, soy fotógrafo deportivo y allá pues ya como más base es Tony Hidalgo, ¿no? Bueno, yo soy contador, soy recién egresado, estoy en proceso de titulación. Tengo un despacho junto con mi papá y mi hermana. Mi papá y yo, mi papá es abogado y contador, yo soy contador y con mi hermana también podemos manejar lo que es el marketing, lo que es diseño, etcétera. Pero bueno, hablando de mí, soy dueño igual del despacho aquí, Servicios Contables H&H. Ya tengo, puede sonar poco, pero una experiencia de 7 años trabajando como contador, y otros 8 como fotógrafo. Soy fotógrafo deportivo, trabajo para la agencia y pues realmente soy fotógrafo en lo que es primera división, en la zona Bajío. Me toca lo que serían las fotos de San Luis, Querétaro, León y Aguascalientes. También de repente que se ha llegado a necesitar, pues me ha tocado ir a Pachuca, al Estadio Azteca y al BBVA. Es básicamente lo que me ha tocado. Tengo un poquito más que contar en fotos respecto a una trayectoria. Pues estuve 5 años en NASCAR. He estado en lo que es también Fórmula 4, go-karts. He tomado de todos los deportes, principalmente deportes. Para todo lo demás soy muy malo, no me contraten para ni 15 años, ni bodas, ni nada, porque no me gusta y no les voy a hacer un buen trabajo, así que mejor solamente un partido. Un Este, partidito. exacto, y ya del deporte que quieran, pero deporte. Y pues ya en el tema, tomando lo que es referente a nuestro podcast, al podcast, perdón, pues lo que es el tema contable, ¿no? Que es lo que, eso sí, estoy de lunes a viernes aquí de lleno en la oficina, en el despacho. La vida Godín tan cómoda que puede resultar. ¿Cómo te ha tratado la vida Godín, Marco Antonio o Tony, cualquiera de tus Híjole, alter egos? exactamente, son dos personalidades diferentes. La vida Godín a mí, siempre lo he dicho, a mí me encanta estar vestidito de traje todos los días, vestidito de camisa, zapatos, cuando se puede, ahorita porque hace mucho calor no hay corbata, pero pues realmente corbata también, trajecito, eso me encanta, traer mi mochilita, mis papeles, mi laptop para todos lados. Lo único que no tengo de Godín es lo de comer en topper, porque afortunadamente mi oficina está a una cuadra de mi casa, entonces eso ahí les fallo. Pero cuando me tocó también comer en topper, me encantaba igual estar con mis compañeros en la cocinita. Es muy relaxa, es muy, muy tranquila la vida Godín, me gusta y divertido. A mí sí, sí lo disfruto muchísimo, esta vida sedentaria de lo Godín. Oye, y lo virtual nos trajo en este punto de inflexión donde ya muchas personas prefieren estar en casa y ya vimos que se abrió toda esta oportunidad mínimo por Uh unos -huh. meses para muchas empresas. Sí, ¿Tú el de qué home eres office. partidario? ¿Eres Team Office o Team Casa? No, Team Office. Sí, completamente oficina. Bueno, la verdad, en mi caso podría ser diferente porque mi segunda casa es mi oficina.
Una, estoy a una cuadra de mi casa, otra es pues, mi oficina propia, entonces aquí me he quedado incluso a dormir en alguna ocasión. Me siento cómodo, tengo una terracita muy cómoda también, como para de repente irme a echar el cafecito, el cigarrito. Yo aquí me siento en casa, entonces no sé si cuente como home office, pero desafortunadamente me pegó el COVID en octubre, finales de octubre, me tocó hacer home office y para qué les miento que me la pasé en el Xbox. Entonces ahí me di cuenta que el home office en mí no sirve, por eso prefiero la oficina completamente. Ya, ya. Y hablábamos mucho de la diferencia de personalidades, ¿no? O sea, Ajá. cuando para unos, vamos, hoy estamos en dos personalidades distintas, ¿no? Así como vemos a Marco Antonio o Tony, como ustedes le gusten llamar, y Así es. nos vemos a un servidor. Yo soy totalmente partidario de trabajar en casa, ¿no? Ajá. Pero volvemos, o sea, hay diferencias y claro, el chismecito en la oficina siempre se disfruta, ¿no? Un cafecito, un cigarrito, eh, mientras estás ofuscado con chamba y pues, cuando uno está solo, pues con quién chismea. Digo, si Ah, uno tiene claro. mascotas, pues con los perrijos, pero no te cuentan el chisme más jugoso, ¿no? Sí, bueno, eso sí, también yo, por ejemplo, si llegara a tener algún empleado, alguien, algún ayudante, un auxiliar que dice, pues la verdad yo me siento más cómodo y más productivo trabajando en casa, ok, va, vete a tu casa, demuéstrame 2 semanas, 3 semanas que puedes trabajar en casa y cumplirlo con todo. Si quieres trabajar a la 1 de la mañana, pues ya tú sabrás, pero a mí, o sea, cúmpleme. Y yo no tengo problema con que alguien se vaya a trabajar a home office. Entonces, sí, no, tampoco soy de de obligar a la gente a venir porque tiene que venir. Si tiene que trabajar en casa, trabaja en casa. Igual al principio de la pandemia, una de nuestras ayudantes, sus papás sí fue de, no vas a salir de tu casa por nada del mundo. Y a la chica le tocó irse a trabajar a su casa. Literalmente le llevamos lo que eran los papeles una vez a la semana, le llevamos la impresora, la laptop, todo lo que necesitaba para trabajar, le llevamos su material, plumas, ahora sí, obviamente estoy obligado a darle todo su material, entonces le llevé todo, trabajó muy bien, ya hasta que dijo, estoy harta de aquí, lo siento papás, me voy a trabajar a la oficina, pues ya se regresó para acá, pero sí, o sea, cuando es necesario, si hay alguna enfermedad, alguna situación que no puede estar aquí, no hay problema, o sea, a mí me gusta la oficina, pero porque yo soy un workaholic, nada más. Pues y bueno, ya hablamos de que te quedaste ahí a dormir, ¿no? Entonces ya Sí, habla exacto. del gran cariño que le tienes a la chamba y el gran cariño que le tienes a la vida Godín, ¿no? Este, Claro. y bueno, qué padre, ¿no? Qué padre que tengas esa habilidad pues, dormirte ahí, y como bien se menciona allá afuera, ¿no? La chamba, a final de cuentas, se convierte en una segunda casa, ya, y qué Ujú. padre, y felicidades que hayan, disrumpido, vamos, esta manera de, pues ya en cuanto se regrese a una normalidad o se nos permita regresar a las oficinas, todos llegamos, ¿no? Sí, Que exacto. es una de las opciones o de las oportunidades que nos dejó esta pandemia, ¿no? Se ve que sí, hay personas que definitivamente pueden trabajar desde casa y que se les abra esa opción, Ujú. siempre va a estar cool, ¿no? Claro. Siempre va a estar chido. Eh, y para los que no, pues, o se sientan más cómodos, vamos yendo a la oficina, pues que también esté abierta esa opción. Creo que esta pandemia sí trajo muchos retos para muchos, vamos, y Sí. trajo oportunidades o ventajas para otros, ¿no? Entonces, pero bueno, ya nos metimos en un tema que está un poco divergido de a lo que Sí. vamos. Entonces, platícanos, ¿por qué contabilidad? ¿Qué es lo que nos llama la atención? ¿Por qué nos Ah, gusta lo claro. fiscal? ¿Por qué nos gusta meternos en todo este rollo de derecho? ¿Hasta dónde nos encanta la contabilidad? Si es que no nos Ujú. encanta al 100%, platícanos. Ah, claro, mira, pues contabilidad, porque mi papá es contador. Yo antes de querer ser contador, me acuerdo que una vez lo acompañé a atender a unos clientes y me encantó. O sea, yo estaba sentado en la mesa de al lado porque realmente era una comida un poquito importantona que yo iba vestido de fútbol, iba a entrenar.
Y lo vi y me encantó cómo manejaba a los clientes, bueno, no manejaba, sino cómo se dirigía a los clientes, cómo los guiaba, los aconsejaba y les daba tips, les decía, no, mira, mejor hazle por acá porque aquí te puede afectar. Y a mí eso me gustó mucho, me convenció. Entonces, esa vez fue donde yo dije, que lo fui a ver a mi papá, fue yo quiero ser contador. Y así, por eso me decidí. Yo antes de eso, literalmente quería ser fotógrafo. No, no, quería ser psicólogo, iba a decir. Quería ser psicólogo. Y conocí como una pequeña parte de la carrera ahí y me fui metiendo más y me fui como que buscándole y me gustó mucho. Lo único que sí, bueno, en contabilidad hay como algunas diferentes ramas, lo que es fiscal, finanzas, costos, administración y auditoría. Las primeras cuatro me encantan. Mi favorita es finanzas, pero la que más manejo es fiscal. Y la última, que es auditoría, mi papá fue auditor varios años y yo lo veía trabajar muchísimo tiempo. eh, o sea, muchísimo tiempo me refiero a muchísimas horas por algunas varias meses o semanas y no me gustaba. ¿Por qué? Pues porque no lo veía y realmente no me convenció nunca la auditoría por ver a mi papá. Pero las demás, lo que son los análisis financieros, lo que es el darte consejos a ti emprendedor como por dónde puedes meter el dinero, sacarlo, dónde puedes invertir, dónde te va a ayudar, etcétera. Todo eso a mí me encanta, ¿sí? En el tema de costos para mí, yo creo que la materia más difícil de contabilidad y me encanta hacer esos análisis de dónde va el costo, de dónde se aplica, cómo se aplica, dónde se quita, dónde se pone y a mí lo disfruto muchísimo, me encanta eso y por eso escogí contabilidad y por eso odio auditoría. Bueno, no odio, no me gusta, nada más. Digamos que no es tu hit, vamos. Exactamente, exacto. No me siento nada ahí. Ok, pero bueno, ya que estamos en el tema difícil de la contabilidad o el tema Ajá. que no somos muy fans de, vamos a pasar a un tema que por lo visto te gusta mucho, Tony. Uh-huh. Vamos a pasar a la foto. ¿Por qué la foto? ¿Qué es lo que te ha dejado Ok, fotografía? ¿Qué hemos aprendido desde ahí, ¿no? Desde ser fotógrafos, pues desde el día uno, ¿no? Vamos. ok. Pues mira, en fotografía, esa la empecé porque un día mi papá de la nada se le ocurrió comprar una cámara de esas que la encontró como que en una muy buena oferta. Era una cámara muy chiquita, la Nikon de 3100, si alguien la llega a conocer. Era una cámara muy básica, pero pues bueno, le empecé a picar, empecé a como que ahí a ver qué onda con la foto, que empecé a tomar fotos a mi perro, que me la llevaba a la escuela y fotos con mis amigos, y me empezó a gustar. Después yo me la empecé a llevar ahí con mis amigos del fútbol, a donde entrenaba. Y ya empecé, ahí, bueno, entrenaba en el San Luis. Nada serio, nada fuerte, nada en un buen nivel, pero entrenaba en el San Luis, en las más inferiores. Y le empecé a como que a tomar fotos a mis compañeros y me empezó a gustar eso de la foto deportiva. Y en aquellos tiempos había un fotógrafo que ya falleció hace un par de años, Memo García, me parece, no recuerdo el apellido, Memo García, y nos tomaba unas fotos padrísimas, o sea, pero padrísimas, en serio, era otro show y me encantaba ver sus fotos y yo desde aquel entonces que dije, ¿sabes qué? Adiós fútbol, no quiero más fútbol, quiero tomar fotos y yo quería llegar a ser como Memo García, que era para mí mi fotógrafo favorito de aquí de San Luis Potosí. Y empecé a tomarles fotos, obviamente las fotos no se acercaban ni 100 veces, o sea, eran 100 veces peores que las de ese señor, pero empecé vendiendo mis fotos a mis compañeros a 2 pesos, así, a 2 pesitos, eran unas fotos pixeleadas, horribles, movidas, no tenían nada de sentido, no tenían nada, estaban horrendas esas fotos, pero pues eran fotos que valían 2 pesos. Después, según yo, ya me quise ver más profesional, le subí a 10. Pero bueno, así, y aunque nadie me cree, a veces le sacaba más dinero a venderlas a 10 pesos que vender el partido así una cuota, ¿no?
porque imagínense, a lo mejor un promedio de que a cada jugador le tomaba 5 fotos, y por cada fin de semana eran 2 categorías, pues estamos hablando de que por equipo jugaban 15, 16 personas, ahí eran 50 pesos por las 30 personas que tomé ese día, pues sí sacaba a veces una buena lanita, ¿no? Para un chavo de prepa era más que suficiente. Y ya de Claro. ahí fui subiendo, entré a lo que es una revista que se llama Media Cancha, ahí conocí a otros fotógrafos, me llegaron a invitar a entrar al estadio de aquí de San Luis cuando estaban en ascenso, entonces ahí conocí a un fotógrafo que me invitó a NASCAR, y la primera vez sí me dijo, no, la verdad te falta muchísimo, apréndele más, búscale más, y meses después me volvió a invitar, y ya le gustaron más las fotos, me quedé y pues estuve como entre 4 y 5 años en NASCAR. También de ahí me han invitado a otros deportes, pues fútbol americano, tenis, obviamente fútbol, que es el principal, béisbol, CrossFit, pues sí, y básquetbol. He estado en varios deportes, ahorita mi fuerte es lo que es la foto deportiva, que como ya les comenté, mi zona es el Querétaro, San Luis, Necaxa y León, es lo principal, pero pues sí me ha tocado viajar, con NASCAR es donde más viajé, ahí me tocó ir desde Chihuahua hasta Chiapas, entonces pues sí, ahí es donde más me tocó viajar. Me falta algún evento internacional, pero sigo en búsqueda de... Entonces, ¿qué estado de la República Mexicana te falta conocer? Porque al parecer ya estuviste de punta a punta, ¿eh? Sí, 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 ya conozco yo creo que la mayoría, pero sí, sí faltan varios, sí faltan varios. Yo creo que me faltan las dos Baja California, ¿no? Sí, y Baja California Sur, pues Tlaxcala, Veracruz, algo muy pocos, pero sí me faltan por conocer algunos. Pues no se diga más. Mira, lo que puede dar esta carrera o hobby o como queramos ver de Claro, fotografía, ¿no? O sea, muchísimo viaje. muchísimo, pero me imagino que es mucho tiempo de sacrificio, ¿no? Sacrificar días, eh, Sí, sacrificar fines de semana, un día de las madres, no sé, un día del padre, un sí, cumpleaños. eso sí, por ejemplo, a mí muchos amigos me criticaban mucho de que es que nunca descansas, es que trabajas de lunes a domingo, es que, pues, ¿qué onda? Yo de, a ver, pues es que estoy haciendo dinero, o sea, me está gustando, me está ayudando, me ayuda a crecer. Eh, Muchos viajes era, pues, irnos viernes, sábado, domingo y trabajar de las 8 de la mañana, 8, 9 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche ese fin de semana, pero pues regresaba con mi lanita de lo que vendía de mis fotos. Sí eran unas jornadas laborales muy durísimas, muy duras, muy pesadas. Era, pues te digo, trabajar todo el día en el sol, como 10, 12 horas, porque quien ha ido a algún autódromo, si ustedes se dan cuenta, no hay sombra. Y estamos todo el día ahí alrededor de la pista y pues, es una pista de coches que es grandísima. No se diga Monterrey, que la recta es de 1,2 kilómetros, me parece. Puebla, que el autódromo es de 1 milla completa. Entonces, pues sí son autódromos muy grandes que hay que estar recorriendo varias veces al día porque son varias categorías y sí es traer, yo me acuerdo, traía un lente bastante grande, traía la laptop, traía los lentes cortitos, traía 2 cámaras, todo en la mochila, el monopié, la cámara pesada, la cámara ligera. ¿Por qué? Pues porque se necesitan diferentes fotos, luego regresa, te toma las fotos de la gente que está en pits, etcétera. Entonces sí era muchísimo, muy pesado eso y aparte regrésate el lunes, o sea, el domingo llegas en la noche ya fumigado, de cansado, asoleado, mis brazos están aquí, de aquí soy rubio y acá soy, pero prietote. El clásico brazo Este, de taxista, como se le dice, ¿no? exacto, así gacho. Traía, bueno, yo después de un tiempo, ya con unos meses de experiencia, me compré mi gorrito con todo y cuello, mis mangas, ya bien tapado, bañado en bloqueador. Luego en la Como si mochila fueras a traíamos, Jurassic Park. sí, casi, casi.
Y todos los fotógrafos, ustedes lo van a ver, traemos así como bolsas, pero no crean que traemos mucho equipo de foto. Algunos sí, otros no. Lo que realmente cargamos son aguas. ¿Por qué? Porque te tienes que, o sea, estás en pits y de ahí te mueves afuera de la pista a tomar las fotos y no regresas hasta en 4 o 6 horas, a veces menos, obviamente a veces más, pero regresas después de muchísimo tiempo a pits y no te recargas de agua y estás abajo del sol, no hay sombra, no hay donde taparte. Son muchas horas de estar ahí. Los únicos que tienen ya su hilerita son los de las cámaras de televisión, pero pues se entiende, ¿no? Ellos no se pueden mover para nada, ellos sí están 10 horas ahí en el sol y son los que tienen su hilerita. A veces te echaban la mano con una agüita, pero a veces no. Pues diferente tipo de presupuesto, ¿no? Me imagino. Exacto, sí, también. Ahí me tocaba caminar. Está bien, digo, era bueno, ¿no? Estaba chavo. ¿Qué tan Sí. chavo estabas en ese entonces? Híjole, pues no tiene mucho, ¿eh? Yo creo que de NASCAR me salí hace apenas 2 años, en 2019. Y estuve desde los 18, con 18, 19, hasta los 23, 24 años. Entonces, no tengo fechas exactas, creo que desde 2017, no, 2010, 2015 o 2016, es que estoy en NASCAR y me salí apenas en 2019. Pero sí, sí, tiene poco. No, pues ni hablar. Y a ver, hablando de la NASCAR, viendo que de Ujú. repente son comunes todos estos accidentes, de que choca un Ajá. carro con otro. ¿Te ha tocado estar cerca o te tocó estar cerca de alguno de esos percances, accidentes? Eh, Sí, sí, varias veces. Realmente, pues los autódromos estamos, ¿qué será? A unos cuantos metros de la pista. Afortunadamente nunca nos tocó que un coche volara y se fuera contra algo, pero o sea, sí, no, sí me tocó de estar yo a la orilla de la pista y unos 3 metros adelante el choque, pero pues obviamente está muy protegido, están lo que es la barda muy alta, están las mallas y sí estamos protegidos, o sea, sí hay una buena distancia entre lo que es el choque, bueno, más bien, no mucha distancia, pero está muy protegido para que incluso el piloto pues no le pase nada, ¿no? Lo único más grave que llegué a vivir, bueno, no más grave, sino más cercano a algo grave, fue que en una carrera como de coches tipo Fórmula, que son los que son de llantas descubiertas y una cabinita de un solo, para una persona ahí chiquito, como el estilo Fórmula, la llanta se salió y pegó muy cerca de mí, pero pues nada más, o sea, no pasó a más. Y no sé si alguien haya sabido o visto de aquel accidente en León, donde un coche del piloto, creo que Santiago Tobar, se fue contra el público. Ahí también estuve, pero pues obviamente yo estaba muy lejos de ese accidente. Ya nada más me tocó ir a tomar la foto y listo, pero sí sí ha pasado. Lo más grave fue esa vez que al coche se le salió la llanta y pegó muy cerca de mí. Si acaso en otra, en Tuxtla, pegaron un choque, la verdad, bastante fuerte y el golpe fue como a 1 metro de mí, pero el muro era tan alto y tan fuerte y tan rígido que no me pasó nada. Simplemente vi el choque de aquí a aquí y es todo, pero no, nada más. pero qué impactante, ¿no? Ver todas esa maquinería, esas Sí, máquinas volar uh-huh. o dar de vueltas, o sea, y luego Sí, 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 imaginarte que estuviste a nada de, de, exacto, de contar tu vida o de reimaginar tu vida, como se dice, ¿no? exacto. Sí, Este, yo sí era un poquito aventado, traía toda la onda de chavito, bueno, de más chavo, más irresponsable, y entonces nada, no veía tanto, no medía el peligro más bien, porque realmente, híjole, también ya te acostumbras un poquito al peligro, obviamente hay choques a cada rato, se despistan los carros, o incluso ahí en los autódromos hay alacranes, hay arañas, hay de repente alguna serpiente que te hayas encontrado, pero pues te acostumbras al peligro, porque pues están en lugares tan desiertos, tan alejados a las ciudades, que siempre te encuentras algún tipo de fauna por ahí, ya nada más hay que tener cuidado con algún tipo de zapato que no se te derrita en el piso, no sé por qué siempre es en lugares súper calientes, no importa la ciudad,
pero los autódromos son lugares súper, súper calurosos. Sí, 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 pues es de imaginarse. Si estás en el sol todo el día y estamos hablando de que es México, no, no somos un Exacto, país, vamos, considerado que tiene las 4 estaciones del año, ¿no? Es prácticamente exacto, verano todo el año. sí. Claro, diferenciando por estados y en algunas ocasiones, ¿no? Pero no siempre se tiene diversidad en cuanto a clima, ¿no? Ya decimos aquí en México, por ejemplo, en el área Bajío, que ya 18 grados centígrados es muy frío, ¿no? Cuando Sí, ya estamos cómodos ahí. en otra parte del mundo 18 grados centígrados no es nada, ¿no? Pueden estar sin camisa, pueden andar hinchones ahí en la calle y no Sí. es nada, ¿no? Esa es la experiencia de Tony en el área de foto y gracias por Ujú. compartirnosla. Un gusto. Comenten aquí abajo si quieren preguntar algo más. Tony, redes sociales para que la gente te pueda preguntar si es que tienen dudas más específicas de esta situación de la fotografía. Claro, bueno, respecto a la foto, me pueden seguir en mi Instagram, Tony Hidalgo 96, así como se escucha y se escribe, Tony Hidalgo 96 con Y. Y ahí subo mis fotos, siempre subo de 3x3, o sea, si voy a un partido subo 3, si voy a otro deporte subo 3, 3, 3, 3, y ahí tengo desde las fotos del NASCAR, que ya no tomo, pero ahí están, y las últimas fotos que he tomado aquí en lo que es Primera División, ahí están. No, no muevo más cosas, mi Facebook es pues, personal, ya no subo nada de foto, eh, Twitter igual, nada más comparto cuando me toca, o sea, cuando retuiteo mis fotos y esto, Va, pero así en Insta es el único lugar donde me pueden encontrar para el tema de foto. ok. Muchos thank yous. Y bueno, ahora sí que ya estamos hablando que eres un contador y yo creo que aquí hay una Ujú. pregunta, un elefante en el salón, que nada más nos estábamos esperando para hacer esta pregunta y yo creo que va a ser una Ajá. pregunta que va a tener mucha resonancia para muchas de las personas que pueden ver o bueno, vernos en YouTube o escucharnos en su Ujú. red de podcast favorita, que por cierto, si apenas nos estamos conociendo, este es un podcast, estas son conversaciones con personas detrás de las empresas, cómo nos platican cómo van emprendiendo, cómo es su proceso, etcétera, etcétera. Y Ujú. bueno, vamos a la materia fiscal, el longe moco de las empresas. ¿Qué onda con el SAT? O sea, porque vemos que hay muchas empresas allá afuera que, vamos, no son formales por Ujú. tenerle miedo esta organización. Y para quien no sabe qué es el SAT, que nos están escuchando fuera de la República Mexicana, el SAT básicamente lo que es el organismo de Hacienda, reclutador de impuestos, y pues bueno, vamos a hablar de este tema. ¿Qué es lo que tú consideras que hay que tener más como para asegurarnos en cuanto a estar reportando bien las cosas al SAT? ¿Y qué es lo que Claro. podemos hacer para que no llegue tan fuerte el trancazo si apenas Ajá. estamos emprendiendo a la hora de reportar impuestos? Bueno, es un tema bastante extenso, trataré de resumirlo y explicarlo lo mejor posible, pero lo primero que yo les tengo que decir es no le tengan miedo al SAT, o sea, si hacen las cosas mal, ténganle mucho miedo, si venden facturas, ténganle mucho miedo, si tienen ingresos de recursos de procedencia ilícita, tengan mucho miedo, porque el SAT, al ser un organismo tan fuerte tiene muchísima facultad de revisión, donde estamos a lo mejor en un país donde la mayoría de las personas no cumple con el 100% de sus obligaciones, el SAT busca la manera busca la manera de que todo eso que la gente evita o busca hacer o busca quitar o busca poner, etc. O sea, algo por donde jugarle chueco, el SAT pone muchísima reglamentación. Entonces, si hacen las cosas mal, sí, sí, tenganle mucho miedo, pero respecto a los impuestos, no les tengan miedo, no son tantos como pudieran parecer. Sí sé que es una cantidad fuerte, pero bueno, comparándonos con algunos otros países,
Únicamente comparándonos con porcentaje de impuestos, estamos en algún nivel intermedio. No es ni tampoco lo que pagamos, pero tampoco es demasiado. Obviamente ya los que pagan mucho más, estamos hablando en Estados Unidos, Suiza, Finlandia, etcétera, que pagan hasta el 50%, pero bueno, tienen beneficios mucho mayores, ¿no? Estamos en un nivel intermedio de pago de impuestos. Ahora, ¿por qué mucha gente no se quiere dar de alta? Porque obviamente se exponen al pago de impuestos, que es lo que no queremos hacer, ¿sí? Nadie quiere pagar impuestos, todo el mundo busca la manera de no pagarlos. Los únicos que nunca se van a salvar son los que están en sueldos y salarios, los empleados, pero creo que no es el objetivo de este podcast. Aquí estamos más para los emprendedores, pero bueno, en resumen, los que están bajo un sueldo, a ellos automáticamente se les retiene el impuesto, ¿sí? Y la empresa que les retiene el impuesto o el patrón está obligado a pagarlo por ellos. Eso es lo que se le llama la famosa retención, ¿sí? Por eso el patrón retiene ese dinero y lo paga, ¿ok? No, los que ganan muchísimo menos, o sea, los que están alrededor del salario mínimo, no pagan impuestos, ¿ok? Los que no, hasta me parece que 7,000 mensuales tienen algo que se llama subsidio al empleo, que ese subsidio les permite reducir su pago de ISR, ¿ok? Entonces, los que están muy cerca del salario mínimo pagan nada o muy poco de impuestos. Ya de ahí van subiendo y es una tablita que puede ir desde el 1.9% hasta el 35%, hablando que del 35% tienes que ganar 250,000 pesos mensuales, ¿ok? Pero es ahí una tabla que juega mucho con los números. No es como decirte si cobras 10 vas a pagar 1. No te lo puedo decir porque es una tablita que hay que jugar con porcentajes, con cuota fija, con límites inferiores, superiores, etcétera. ¿Ok? Pero, bueno, a los demás temas, que son los de actividad empresarial, que son los de honorarios profesionales, quien tiene arrendamiento, Uber, etcétera, pues ya son el otro régimen. De ellos sí depende su pago de impuestos. ¿A qué voy con que de ellos depende? Si tú tienes un ingreso de lo que sea, hablando de lo que sea es de lo que sea, tienes que pagar un impuesto. ¿Cómo puedes reducir ese impuesto? Lo puedes reducir mediante tus gastos, ¿ok? Hay que hablar primeramente de lo que es el ISR para que me puedan entender esta parte. El ISR, el famoso ISR, que es el que se supone pagamos más. Ok, el impuesto sobre la renta es eso, un impuesto sobre tu rentabilidad de tu negocio, que es la rentabilidad, tu ganancia, ¿sí? Entonces, tu ganancia es ingresos menos gastos, ganancia, y a esa ganancia es la que paga el impuesto, ¿ok? Varía mucho por cada régimen en el que estés, ¿sí? Si eres del régimen de incorporación fiscal, tienes beneficios de no pagar un tiempo. Si eres de arrendamiento, pues se te hace un porcentaje después de una deducción ciega. Si eres actividad empresarial, ahí sí es tus ingresos menos tus gastos, tu utilidad. Y bueno, va cambiando, ¿no? Si eres una persona moral, es por coeficiente de utilidad, pero bueno, para eso vamos a estar dando asesorías posteriormente. Al que le interese, ahí les dejaré mi número después. Pero entonces, yéndonos al concepto base, el impuesto sobre la renta es el impuesto sobre tu ganancia, pero hay una ganancia la que es contable y la que es fiscal, ¿ok? La ganancia contable es tu ganancia real, ¿sí? Lo que tú realmente ganaste. Y la fiscal es la que tienes permitido declarar. Si tú tienes tus ingresos y gastas, pero no facturas nada, no pides factura de tu gasolina, de la ropa, de tus materiales, de tu renta de local, si no pides factura de nada, para el SAT ganaste el 100% de tu ingreso. Si para el SAT ganaste la utilidad es del 100%, pues vas a pagar en base a tu ingreso. ¿Cómo le vamos a hacer para reducir esta ganancia? Pues facturando tus gastos, ¿sí? Ve con proveedores que facturen siempre.
tengo un cliente que por más que lo regaño, sigue teniendo proveedores que no facturan y le afecta porque al final de cuentas tiene que pagar un chorro de impuestos, casi siempre se le va su ganancia en impuestos. ¿Por qué? Porque sus proveedores no facturaron y si él no factura su gasto, pues va a pagar, ¿ok? Perdón que lo repita tanto, pero es importantísimo. Facturen gastos, todos sus gastos factúrenlos, gasolina, todo lo que se les ocurra, factúrenlo. Su contador va a saber qué quitar, ¿ok? Hashtag factura. Hashtag factura todo lo que puedas, todo. No Y todo es esto que deducible. quedamos que aplicaba para personas físicas o Personas ambas. físicas, no ambas, personas físicas y personas morales. ¿Sí? Para quien no aplica es para las personas de sueldos. Los de sueldos a un ladito, ¿ok? Los de sueldos aquí ustedes No, cuando no emprendan estamos hablando de vuelven ustedes. cuando emprendan vuelven a ver este podcast y ya van a más o menos darse una idea, ¿ok? Pero no, esto es, si eres de sueldos ya pagaste tu impuesto y ya nadie te va a quitar nada, ya lo que recibes es libre de impuestos y gástalo como quieras. Pero lo que es para los demás, o sea, los emprendedores, ahí sí facturen sus gastos, les digo, la renta del local, los insumos, si son, por ejemplo, una de comida, un restaurante, ok, factura del local, factura de los alimentos, la nómina de tus empleados, regístralos ante el IMSS, todo lo que conlleva el llevar un restaurante, factúralo, ¿ok? Eh, si no, vas a pagar mucho impuesto. ¿Quieres pagar pocos impuestos? La gente se queja muchísimo. Es que las grandes empresas no pagan nada de impuestos y ganan un chorro. Sí, porque todo su ingreso lo tratan de reinvertir y lo gastan y gastan y gastan y gastan. Hay una regla que mi profesor favorito de la universidad nos dijo: para deducir hay que gastar. ¿Sí? ¿Quieres deducir impuestos? Tienes que gastar. El ahorro, si quieres dejar todo en tu banco, vas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque si no gastas, no deduces. Y si no deduces, tienes una utilidad más grande. Y si tienes una utilidad grande, pagas muchos impuestos. Repito, facturen gastos. Hashtag factura, otra vez. Hashtag Este es el primer factura. consejo. Queremos ahorrar a la hora de pagar Impuestos. impuestos, facturen todo. Facturen todo, todo, todo. Sí. Incluso en una Eso, bueno. ferretería, pidan que les facturen los clavitos. Exactamente, sí. Es una frase de mi papá: todo suma como ingreso y todo suma como gasto. Ahora, el SAT es muy inteligente, ¿ok? Para el SAT, todo lo que tú recibas, con o sin factura, es ingreso acumulable, ¿sí? Todo lo que tú recibas. No tiene que ser específicamente efectivo, transferencia, cheque, o sea, no tiene que entrar a tu banco ni a tu cartera. Si el Sugar Daddy te regaló un coche, deduces lo que vale, declaras lo que vale ese coche. ¿Por qué? Porque lo estás recibiendo, estás aumentando tus propiedades, aunque no estés recibiendo el efectivo, ¿ok? Si alguien te regaló 100,000 pesos, es un ingreso y pagas impuestos. Pero si tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu hijo te regaló dinero, es exento de impuestos, ¿eh? Aguas con eso. Todavía sigue siendo exento de impuestos. Exactamente. Lo que te regala tus familiares ascendentes en línea recta es libre de impuestos. Si viene de tu papá, libre de impuestos, de tu mamá, libre de impuestos, abuelos también. ¿Ok? Pero es lo que les decía, bueno, para el SAT no importa si lo facturaste, o sea, si facturaste ese ingreso o no. A lo que voy, de que tú le emitiste como una venta a esa persona tu factura. Si lo recibiste, lo declaras. Pero en los gastos sí tienes que facturarlo. Si no lo facturas, no es deducible, aunque lo gastes, ¿sí? Tienes que tener una factura para comprobar tu gasto, si no, no va a ser deducible nunca, ni por más que le muevas. Nunca va a ser deducible sin factura. Por eso es muy importante la factura. Y si, como decían, hay gente que le tiene miedo al SAT, que me van a revisar, que me van a quitar, que pago impuestos. No, factura y no te vas a tener problemas de nada. Sí, y bueno, hablando de este miedo que sigue estando latente allá afuera. Por ejemplo, últimamente hubieron reformas constitucionales, ¿no? Donde se hablaba que
que podían entrar a tu casa y podían checarte, ¿no? Si no me equivoco, esto fue el Ujú. SAT, esta reforma. Ahí hasta qué punto es competente todo esta situación, porque me imagino que mucho de ese miedo viene de personas físicas, vamos, ¿no? Que no tienen la Sí, claro. posibilidad de hoy día contar con el apoyo de un contador que les pueda decir, ¿sabes qué? No, o sea, hasta aquí llega, hasta aquí no llega, ¿no? Ok, primero quiero explicar el punto de por qué lo hacen, ¿sí? Yo de lo que sí estoy, a lo mejor no muy a favor, sino que les aplaudo, es que las reformas que hace el SAT son para poner más trabas a la gente que quiere evadir impuestos. Evadir, eludir o... Bueno, evadir o eludir impuestos. Como mucha gente en este país intenta no pagar, hacen cosas ilegales por no pagar. ¿Qué es lo que hace el SAT? Vamos a suponer, ¿por qué hicieron esa iniciativa? O bueno, ¿por qué la pusieron? Porque, por ejemplo, yo puedo traer un Civic 2020 y vivir en un departamento de 15,000 pesos al mes y tener relojes y joyas y la telesota y vivir muy bien. Y obviamente perdón, y yo hago en mi declaración de impuestos, declaro que gané 10,000 pesos y gasté 9,000 pesos y pago pues 50 pesos de impuestos porque yo declaré que ganaba 10,000 pesos. Pero obviamente yo no, o sea, no es lógico, no empata mi vida de una renta carísima, con un coche carísimo, con joyas, con esas cosas, no empata mi vida con lo que yo estoy declarando. Por eso lo hace el SAT, porque la gente declara menos, ¿sí? Pero si es una falta constitucional a mi privacidad, de que yo digo, no te voy a dejar entrar a mi casa porque, pues no, o sea, no tienes por qué entrar a mi casa. Sí, está mal, sin embargo, el fundamento es por toda esa gente que quiere evadir impuestos y dice tener una vida, bueno, más bien tiene una vida de rico o de muchísimas cosas, declarando que gana 10,000 pesos al mes, cuando no es verdad. Va por ahí. Claro. Pues bueno, Tony, te podríamos seguir exprimiendo información, pero no se trata de que nos regales la asesoría. Se trata de Ajá. que tú, si tienes más preguntas, contactes a Antonio, Marco Antonio Hidalgo, ¿va? Entonces, ya Claro. saben, ahorita nos va a pasar sus redes sociales, pero antes de llegar a ese punto, y para cerrar este episodio, sí nos gustaría preguntarte tres cosas o tres, vamos, tres challenges, tres cuestiones o tres retos grandes que puedes ver que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que los emprendedores hoy día en materia contabilidad. Claro. Ok, ahí les va. La primera es cuando van a emprender con algún amigo, hermano, primo, familiar o simplemente con alguna otra persona. Hagan un contrato, ¿ok? Un contrato de respaldo donde se protejan ustedes y se proteja su socio respecto a qué van a hacer, qué va a aportar quién, cuánto va a ganar cada quien, qué porcentajes. Establezcan un contrato siempre, ¿sí? Un contrato, ¿por qué? Muchas empresas de las que yo he llevado, que empezaron siendo que el mejor amigo con el mejor amigo, terminan peleados por temas de no estipular cuándo hay que pagar, cuándo se va a cobrar, quién va a facturar, a cargo de quién va a estar los impuestos, si van a abrir una sociedad o no. Entonces, al no determinar ahí algún papel de por medio, que se obliguen entre ellos a cumplir con sus obligaciones y a ser beneficiarios de sus derechos, siempre terminan en problemas. Entonces, siempre un contrato de por medio, eso es el primer consejo que les voy a dar. El segundo, de todo lo que vendan, cuando facturen, el IVA, guárdenlo, ¿ok? Todo lo que cobren de IVA, guárdenlo, ¿sí? Si van a decir, te voy a cobrar 10,000 pesos más IVA, pues van a cobrar 11,600.
tu producto vale 10,000 pesos. Esos 1,600, guárdalos en un apartado, en el colchón, en un sobre, pero guárdalos. Porque Porque no son al final, tuyos. exactamente, no son tuyos, ¿ok? Principalmente. Y dos, eso va a ser a lo mejor lo que vas a pagar de impuestos, pero si cumpliste con lo que tu contador te ayudó, lo que tu contador te dijo, y al final tu impuesto son 300 pesos, vas a tener de ahí de esos 1,600 que apartaste, vas a agarrar 300 pesos, los vas a pagar y te vas a quedar ahora sí con los 1,300, ¿ok? Es un decir, es un ejemplo, puede que a veces incluso pongas más, depende de cómo lleves tu empresa y cómo lo manejes, pero todo lo que cobres de IVA, siempre apártalo. Y otra, hay que tratar de convencer a los no informales, a los que no están dados de alta, que se den de alta, porque ellos son los que hacen que las empresas quiebren. A empresas me refiero a cualquier tipo de emprendimiento, ¿sí? Si no estás dado de alta, pues no vas a pagar impuestos, y quien sí paga impuestos se ve afectado por esas personas que no, porque cuando tú vendes, tú a tu ganancia tienes que declararla y vas a pagar un impuesto, pero quien no está dado de alta, pues te va a afectar y te va a fregar. Vendiendo tu mismo producto a tu mismo precio, esa persona le va a ganar más y está mal. Entonces, les voy a agregar uno. Si quieren pensar en grande, si quieren crecer en grande, dense de alta a tiempo. Tengo ya en ocasiones recientes con varios de mis clientes que no se dieron de alta a tiempo, perdieron contratos muy buenos, muy buenos, de verdad estoy hablando de millones de pesos, porque no estaban dados de alta, ¿ok? ¿Qué es lo que te da darte de alta? Si tú quieres vender plumas, pues ponte en la esquina a vender plumas, vas a vender 100 plumas y le vas a ganar $1 a cada una, muy bien. Pero si quieres vender plumas, si quieres vendérselas a Office Depot, Office Max, pues vas a vender plumas, no vas a vender 100 por día, vas a vender, no sé, 10,000 por día. Pero esas empresas, las empresas que te van a comprar en grande, te van a pedir una factura, Te van a ¿sí? pedir que estés Lo que les dado decía, de si quieren deducir, tienen que gastar, y las empresas grandes saben eso. Entonces, si quieres crecer poco, no te des de alta. Si tienes la mente mediocre de quedarte ahí abajo y vender 100 plumas por día, pues quédate ahí, está bien. Pero si quieres vender 10,000 plumas por día, métete, regístrate ante el SAT, y cuando te llegue la oportunidad de vender a esas empresas grandes que te van a querer comprar, no 100 plumas, sino 10,000 plumas, te van a pedir una factura. Perfectísimo. Pues otra vez, Marco Antonio, alias el Tony, gracias por tu tiempo, gracias por esta sesión, por esta clase resumida en un podcast de qué es lo Ajá. que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Ahora sí, para los que nos quedaron dudas, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo podemos contactar a H&H Servicios Contables? Claro. Tenemos nuestra página en Facebook. Realmente no publicamos mucho ahí, no les voy a negar, pero yo estoy muy al pendiente de ella. En caso de que alguien llegue a escribirnos, la página es Servicios Contables H&H, es en Facebook. No esperen publicaciones, no, a veces no me da tiempo de publicar, pero sí estoy al pendiente de los inbox. Si alguien tiene dudas por ahí, con mucho gusto. Igualmente, en mi Instagram de Tony Hidalgo 96, pues es mi Instagram laboral. Entonces, si alguien tiene alguna duda que no sea de foto y sea de contabilidad, también con mucho gusto los puedo atender por ahí. Pero ese ya es más, si las publicaciones que van a ver son de fotografía. Y por otra parte, con mucho gusto les dejo mi número. Eso también, estoy muy al pendiente de él todo el tiempo. De cualquier duda o alguna asesoría que lleguen a necesitar, con muchísimo gusto la voy a hacer. El número es, ahí a lo mejor lo ponen, si no, se los dejo, es 44 45 08 92 27. Con muchísimo gusto, ahí estoy para apoyarlos, para atenderlos, para guiarlos y para ayudarlos a pagar los menos impuestos posibles que puedan. Y si hay algún colado de sueldos y salarios por aquí, también los puedo asesorar para que en lugar de solamente pagar, en su declaración anual les puedan devolver. ¿Ok? Perfectísimo, pues ahí lo tienen.
Este fue Tony o Marco Antonio, como ustedes gusten, Ambas. como a él le guste, ustedes escogen. Pero bueno, Con mucho abajito, gusto. al final del video, vamos a estar publicando pues sus números de contacto, sus redes sociales, entonces no duden en contactarlo. Y pues bueno, otra vez, Tony, muchas gracias por tu tiempo, No, muchas a ti gracias muchísimas gracias por invitarme. no, hombre, un placer tenerte en este espacio. Pero bueno, gracias por escucharnos, gracias por vernos. Ya saben, si les gustó el contenido, si les gustaría ver más contenido de este tipo, estamos publicando cada semana. Esto es el inicio de la segunda temporada, no va a ser la última temporada, apenas vamos empezando esto, así que denle like, dislike, coméntenos, aquí siempre estamos abiertos para la retroalimentación y suscríbanse. Gracias, buena tarde, noche, día, a la hora que nos estén escuchando o viendo. Saludos. Hasta luego, muchísimas gracias.